Hoy día iniciamos una nueva serie, ¿cierto? Vamos a conversar sobre la comunidad de la gracia, donde la transformación se vive. Esta serie se da en el contexto de nuestra iglesia estar no solamente en un proceso de formación, pero nosotros estamos ahí con todos los efectos pospandémicos que como comunidad estamos viviendo. Así que vamos a conversar hoy día sobre qué es ser comunidad, y para hablar sobre comunidad tenemos que comenzar por el principio, por lo que es más importante, el corazón de la comunidad. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos bendiga en esa meditación, para que podamos tener ahí los ojos puestos en la palabra y ser iluminados por ella. Señor, nosotros estamos delante de tu presencia y te suplicamos tu gracia en este instante, porque vamos a estudiar tu texto bíblico, tu palabra santa, y queremos ser efectivamente confrontados, desafiados, para que seamos transformados. Toma nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a tener la concentración puesta en ti, los ojos puestos en ti, para que aprendiendo de ti podamos vivir vidas que te agradan. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, nosotros somos seres comunitarios, inherentemente y netamente comunitarios, y hemos experimentado el dolor de aislamiento durante el periodo de la pandemia. Antes nadie pensaba, nadie mucho decir, pero antes nosotros no pensábamos que sería tan difícil estar tanto tiempo en casa. Y seamos sinceros, yo creo que muchos como yo pensó, va a ser bacán estar en casa, ¿cierto? Relajado ahí. Uno ni se imaginaba lo tanto de pega que eso genera, y tampoco no se imaginaba el impacto de la ausencia de lo comunitario. Eso afectó no solamente las relaciones como un todo, pero necesariamente afectó nuestra espiritualidad, y no son pocos los que están ahora, al momento de regresar, con las energías allá abajo, espiritualmente hablando. Uno piensa que no, es que la vida, que el cansancio. Una de las razones, una de las principales razones también es nuestra falta de ambiente comunitario para poder crecer. Vamos a hablar sobre comunidad y vamos a hablar sobre el centro de la comunidad. ¿De qué estamos hablando aquí? Nosotros debemos entender que esa comunidad de la cual estamos hablando, la iglesia, tiene como centro no nuestra entretención, no nuestro desarrollo emocional, sino que el centro de la comunidad está en Dios. Por lo tanto, la actividad más importante que nosotros tenemos como iglesia se llama culto. El culto es la actividad más importante que nosotros tenemos. Por eso, el culto público debe ser repensado. Lo que vamos a hacer hoy día es repensar nuestra comprensión de qué es eso que estamos haciendo aquí, que iniciamos aquí hace media hora, que ahora estamos sentados en una mañana de domingo realizando. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Es muy importante pensar que el culto revela mucho de lo que la comunidad es, de lo que la iglesia es. El culto revela primeramente lo que nosotros creemos, porque estamos aquí cantando canciones, estamos alabando, estamos diciendo cosas para Dios según lo que nosotros creemos y entendemos. Tenemos un concepto de Dios y estamos diciendo al mundo, mira, ese es Dios. Estamos diciendo también que nosotros somos unos para los otros. Utilizamos el término hermano, y tiene un significado porque somos en Cristo unidos unos a otros. Así que el culto revela el propósito de la comunidad, revela la unidad de la comunidad, porque el culto es comunitario, es unido, es para todos. El culto revela nuestra identidad. Por lo tanto, es importante rescatar el significado del culto y la importancia del culto para nosotros. Porque, ¿qué pasa? Nuestro corazón carnal ha transformado el culto en un evento a la par con cualquier otro evento y con muchos otros eventos, porque es una charla, es un instante de descansar espiritual, para renovar las energías para la semana. Y si yo entiendo que puedo renovar las energías para la semana haciendo otras cosas, está bien, ¿cierto? Y hemos transformado también, cuando pensamos en el culto, en nuestras emociones como el centro. Así que
medimos el culto prestado a base de lo que a mí me gustó y no me gustó, de lo que yo sentí y dejé de sentir, de cómo me fue, de yo y yo. Y hemos cambiado el centro del culto para el corazón humano. Nosotros también hemos perdido en partes la relevancia del simbolismo. ¿Qué significan los sacramentos? ¿Qué significan esas canciones? Un ejemplo claro de eso es que cuando la gente dice, llegué para el mensaje porque el mensaje es la parte más importante, como si el resto no importara. Es decir, si yo no entiendo cómo el mensaje se conecta con el resto, no entendí el culto como tal, porque el culto es una unidad, ¿no es verdad? Así que debemos repensar eso y para entender mejor el culto tenemos que entender cómo funciona su liturgia. ¿Qué es liturgia? Podemos decir de una forma bien directa que liturgia es más que un protocolo, es la forma, el proceso, la manera como nosotros adoramos y organizamos el culto cristiano, ¿cierto? Cada iglesia tiene su distinta liturgia, porque pese a que tengamos un principio, y como presbiterianos, como reformados entendemos eso, la Biblia nos da principios, pero no nos da una liturgia cerrada, cuadrada, y que diga, es eso. Pese a que tengamos principios, nosotros nosotros tenemos distintas formas de aplicar estos principios. Hay iglesias que son más tradicionales, hay iglesias que son más contemporáneas. La nuestra es un poco más contemporánea, pero aún así los principios permanecen. ¿Y qué es lo que es la liturgia? La liturgia es ese instrumento pedagógico que me enseña y que me guía hacia Dios sin que yo necesariamente esté escuchando el mismísimo mensaje. Es Dios hablando. Cuando somos llamados a adorar, hay un mensaje ahí. Cuando son llamados a confesar los pecados, hay un mensaje ahí. Es la forma como adoramos que tiene ya en ella misma y transmite ella misma un mensaje. Nosotros somos seres adoradores y entendemos que la forma es sí muy importante. Tenemos liturgias en la vida. ¿Cuántos de ustedes pueden relatar la manera, la forma, la liturgia con la que su marido le pidió la mano? ¿Se arrodilló o no? Es parte de la liturgia, es simbólico. ¿Va a cambiar el hecho de que se van a casar o no? No, pero el hecho de hacerlo tiene un plus. ¿Tiene anillo? Es litúrgico, es simbólico. Es decir, la forma dice algo, ¿cierto? Lo mismo pasa en el culto. La forma importa también, porque la forma está expresando una verdad y tenemos que entender la forma para que podamos disfrutar más del contenido. Eso es liturgia. ¿Y cómo es nuestra liturgia? La liturgia aquí de Iglesia Pródigo. Primeramente, entendemos que hay elementos que son centrales. Todo culto, para que sea culto, tiene que tener oración, predicación de la palabra y sacramentos, o eventualmente sacramentos, ¿cierto? Es parte del culto cristiano. También tenemos canciones. También tenemos momentos de votos, como son los matrimonios, por ejemplo, cosas así, pero hay un elemento central. Palabra, oración y alabanza son parte del culto cristiano esencial. Pero ustedes están en medio de un culto, nosotros estamos a la mitad de un culto. Vemos cómo nuestro culto es. Nuestro culto tiene un principio, por decir así, tiene una lógica. Nosotros comenzamos el culto con el momento de adoración, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos con la adoración y no con la confesión? ¿Por qué no comenzamos con la predicación y vamos cantando hasta el final? ¿Por qué tienen esas partes? Primeramente porque la lógica nuestra es la lógica creacional. Creación, caída, redención y misión. Esa es la lógica. Por eso comencemos con la adoración, porque el culto existe porque Dios se lo demanda. Dios es el creador de todas las cosas. Comenzamos por Él. Por eso comenzamos por la adoración. Estamos diciendo al mundo que ese mundo que existe fue creado por Dios y Él es digno de adoración. Por eso separamos en nuestras agendas un día para Él, para decir a Él y al mundo que Él reina. Después de la adoración nos encontramos con la situación de que el mundo es un mundo caído, de que somos pecadores. Y estamos diciendo al mundo que el problema del mundo está en el corazón humano. Pero más estamos diciendo a Dios, Dios, mi corazón te ha fallado.
renuévame, restáurame. Creación, caída, redención. En el momento de reflexión es donde se predica la palabra del Evangelio, donde yo escucho que hay salvación en Jesús, donde hay perdón en Jesús. En ese momento de reflexión donde abrimos y predicamos la palabra, nosotros somos exhortados a mirar nuestros ojos a la respuesta que Dios da para el problema humano. Pero después de haber sido restaurados por el perdón y por la gracia, nosotros somos enviados, porque el fin del culto no es para que yo, guatita llena, corazón contento, me vaya a la casa y viva como siempre. No. Lo que vimos semana pasada, mucha gente piensa que la relación con Dios es bendíceme, ayúdame, protégeme y déjeme en paz. No es así. El culto que nosotros prestamos a Dios se transforma en una acción en la sociedad. La misión, aquí no estamos hablando de misiones en el concepto evangélico popular donde uno va y sale a hacer proyectos evangelísticos. La misión es de ser instrumentos de Dios en la redención de la cultura. Cuando ustedes van en los negocios de ustedes, en el trabajo de ustedes, en las familias de ustedes, viviendo la ética del reino en la sociedad, ayudando a la sociedad a que sea una sociedad más ética, más justa, más armoniosa, llevando la gracia de Jesús en la vida de ustedes. Eso es como termina el culto, con un envío. Y por lo tanto uno se pregunta nuestra liturgia es entonces una postura, un posicionamiento ante la realidad. Y así lo es. Porque cuando nosotros nos reunimos como culto, estamos nosotros entregando al mundo una declaración más potente que la sociedad pueda recibir. Más que muchas marchas y muchos movimientos y muchas protestas. Porque el culto, es una declaración en todos sentidos, una declaración potente. Es una declaración política, porque dice que quien gobierna es Dios. Y no el poder económico ni político. Quien gobierna es Dios. Es una declaración cultural porque dice que el mundo debe ser entendido a partir de las Escrituras. Por eso ella está en el centro. Es una declaración económica cuando nosotros decimos que al entregar nuestros diezmos y ofrendas, creemos que hay un proveedor, que es Dios quien pone comida en mi mesa, no yo. Es una declaración que es contracultural de todas maneras, ¿no es cierto? Es una declaración sociológica porque dice que nosotros como comunidad, como cuerpo, somos la iglesia de Jesús, el instrumento por medio del cual Dios está redimiendo todas las cosas en él. Así que nosotros vemos que el culto es algo importante y potente para nuestra sociedad y debemos rescatar la importancia del culto. La pregunta que queda es, pastor, usted está inventando todo eso, ¿no? ¿De dónde saca eso? ¿Dónde está en la Biblia esas cuestiones todas? ¿Cierto? Tenemos que fundamentar bíblicamente nuestra liturgia porque como reformados creemos que el culto cristiano es definido por Dios. Porque Él es el ser adorado y Él decide cómo Él quiere ser adorado, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde está eso? El texto que sirve de base para nuestra liturgia en particular, y para muchas obviamente, es el texto de Isaías, el capítulo 6. El llamado de Isaías. Nosotros vamos a leer solamente una parte de ese llamado, pero que la manera como Dios se revela a él es una forma profundamente litúrgica, pedagógica, simbólica, y que nos ayuda también a utilizar el mismo concepto para nuestras reuniones comunitarias. El texto dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en su trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenían 6 alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa
que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy, envíame a mí. Ese es el llamado de Isaías. Déjame sacar esto porque me ahogo. Ese es el llamado de Isaías. Y uno se pregunta, ¿qué evento más raro eso, ¿no? De que uno vio a Dios y vio serafines. ¿Cómo eso puede servir para modelar la manera como nos encontramos con Dios? Encontramos en ese texto algunos fundamentos dados por Dios mismo de cómo Él debe ser adorado, de cómo nos relacionamos con Él. 4 fundamentos que encontramos en ese texto, los fundamentos para el culto cristiano que nosotros aplicamos en nuestro culto. El primer fundamento que vemos en ese texto es el principio de la gloria de Dios, es decir, el culto cristiano comienza y termina con Dios. Se trata de Dios, hablamos de Dios, pensamos en Dios, venimos acá por causa de Dios y para Dios. No venimos acá para que yo me sienta mejor, porque yo me siento así, para que yo consiga algo, para ayudarme en la semana, para darme suerte con mis temas. No, no se trata de mí. Como vimos en la semana pasada, uno tiene que negarse a sí mismo, ¿no? Es parte de esto. El culto comienza con Dios. Yo no soy el centro del mundo, Dios lo es. Comienza así. El texto que los versículos ahí 1 al 4 muestran son bien raros. Dice que él vio, en el año que murió el rey Usías, que era un rey bueno y justo, el Señor se le apareció en una visión. Y él vio al Señor en un trono sublime y tenía orlas de su manto que llenaban el templo y tenían serafines. ¿Qué significa todo eso? Primeramente es una experiencia sobrenatural de Isaías. Y no fue una experiencia que él buscó. Señor, hola, quisiera hablar contigo. No, el Señor se le apareció. El Señor toma la iniciativa. Eso es lo primero. Él vio al Señor así. Es una experiencia que involucra los aspectos que son tan importantes para el culto: trascendencia e inmanencia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es tan inatingible, tan superior, tan sobrenatural que no lo puede alcanzar. Entonces, cuando venimos al culto, tenemos que pensar eso. Dios es inmenso, Dios es magnífico, Dios es inatingible. Pero al mismo tiempo ese Dios es inmanente, es decir, Él vino hacia nosotros y se hizo alcanzable, conocible. El culto se basa en eso, de que hay un Dios que yo no puedo tocar, pero que quiso venir hacia mí. Y aquí tenemos la trascendencia, alto sublime trono, que veía esa cosa maravillosa, fantástica, qué trono poderosísimo de Dios. Y veían ahí también cómo Él gobernaba todas las cosas, pero también en la experiencia de la inmanencia. Las orlas de su manto llenaban el templo. Había el trono, pero también el templo. Como que el trono estaba en el cielo y el templo, lugar de la habitación de Dios entre los seres humanos. Y si las orlas del manto de Dios, simbólicamente, ¿qué quiere decir eso? Dios estaba presente totalmente entre nosotros, en la tierra. Él vino hacia nosotros y su presencia estaba aquí. Ese Dios magnífico se acercó a nosotros. Isaías vio esa gloria de Dios, pero él vio también serafines. Y uno escucha serafines, uno piensa, son ángeles, ¿cierto? Más o menos. Nosotros utilizamos ángeles así como un término general para seres espirituales, ¿cierto? Pero hay diversos tipos de ángeles. Y ese es un tipo de ser espiritual llamado serafín. La palabra tiene un significado muy raro, muy complejo, que puede significar tanto, ha sido utilizado tanto como para serpientes como para seres abrasadores. Es una cosa rara. Pero él vio estos seres que no sabemos si son totalmente con apariencia o físico humano, pero tenían pies, aparentemente, bocas porque cantaban y volaban y tomaban cosas, manos y cosas así, era muy similar, pero tenían 6 alas. Con 2 cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Y estaban ahí probablemente en multitudes y cantaban unos a otros: santo, santo, santo es el Señor.
Interesante porque vemos en ese momento de la gloria del Señor, Dios siendo alabado con música. Cantaban. Ya había el elemento musical en esas instancias. Vese que también cuando nace Jesús, ¿qué aparece en el cielo para los pastores? ¿Cierto? Los ángeles cantando. Y cantando aparentemente sin instrumentos. Cantaban así a pura voz, ¿cierto? Potente. En fin, tenemos ahí los serafines. Pero ¿a qué apuntaba todo eso? Fíjate que todo es muy simbólico. El cubrirlo, el rostro y los pies mostraba no solamente la reverencia, pero el temor ante la absoluta y perfecta santidad. Y la santidad aquí, en ese aspecto de la gloria de Dios, es lo más importante. Porque ¿qué dicen ellos? Santo, santo, santo. De todas las cosas que Dios es, Él es inherentemente y esencialmente santo. Esa es la característica más fundamental de Dios aquí. Al contrario de todas las divinidades que eran reconocidas por su poder o por su origen, el Dios del sol, el Dios de la lluvia, el Dios que hace crecer, el Dios de la fertilidad, Dios era conocido por su aspecto moral. Dios era conocido por su perfección moral, esencialmente mostrando que Dios es un ser personal. Y como ser personal debe ser adorado con base a su individualidad moral específicamente acá. Así que la ley de Dios es entonces una expresión de su propia realidad, de su propia esencia. Y eso es lo que significa el santo, santo, santo. No es porque algunos dicen, no, es que la Trinidad. No, la repetición acá no es meramente una repetición de majestad, no es una repetición de apuntar hacia la Trinidad. La expresión acá tiene que ver con el énfasis en que Dios y solamente Dios, Jehová, es santo. No hay otro Dios tan perfectamente justo moralmente como Dios. Y dice que la tierra está llena de su gloria, apuntando a que la relación con Dios no funciona, la adoración a Dios no funciona de una forma meramente mágica. Es decir, porque Dios es santo, no basta con que lleguemos al horario correcto y cantemos las canciones de la manera correcta y nos levantemos y nos sentemos y leamos y pongamos atención, que así va a funcionar la magia del cristianismo. Dios no responde a metodologías que producen efectos mágicos. Dios es un ser moral. Por eso a Él, que es santo, le importa cómo está tu corazón y tus intenciones ahora. ¿Con qué intención te acercas a Él? No importa que hagas lo correcto, se hace con el corazón desordenado. No importa que tan lindo cantes acá, si en casa eres un demonio. Si en tu trabajo eres un tramposo. Si en tu vida oculta vives una vida de muerte. No te sirve y el Señor no acepta porque Dios es santo. El culto que comienza con la gloria de Dios reconoce que Dios manifiesta su gloria por medio de su santidad. Así que, ¿qué significa que la gloria de Dios como fundamento del culto cristiano? Significa que Dios es revelado en su esencia. El culto muestra que Dios es soberano y es soberanamente santo y reina en el mundo. Significa también que no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de mis gustos. Porque cuando uno se ve como Isaías ante algo tan maravilloso, ¿qué tamaño quedo yo? Esa es la sensación con la cual debemos iniciar el culto. Dios grande y yo pequeño. Pero ¿cómo es nuestro corazón? Yo grande y Dios pequeño. Así, ¿no? Ahí podemos controlar a Dios. Podemos demandar a Dios. Podemos darnos al lujo de frustrarnos con Dios y dar pataletas espirituales. ¿Por qué? Porque Él no me respondió en el momento en que yo dije que Él tenía que responder, como si Él debiera satisfacción a mí. No se trata de mí, no se trata de mis gustos. Sobre todo cuando hablamos de música, hablamos de la forma del culto. No, es que el pastor no usa toga, el pastor no usa corbata, o el pastor sí usa toga, o el pastor sí usa corbata, o es que hay batería no es de Dios, es del capeta.
O si no, hay que tener piano, no hay que tener piano, hay que tocar esto, no hay que tocar el otro. Y vamos modelando al culto a nuestras pasiones. No se trata de mí. Y gracias a Dios nosotros no estamos acá en el negocio de complacer gente, estamos en el negocio de complacer a Dios. Ese es el punto. Significa también que adorar a Dios no es solo cumplir con normas específicas. Si yo hago eso va a funcionar. No, significa que yo tengo que acercarme a Él consciente de que Él, como un ser puramente y perfectamente moral, demanda de mí la más absoluta honestidad y la más absoluta rectitud. Pero ahí tenemos un problema, porque yo no puedo adorar a Dios así. Dios demanda que mi vida sea real y realmente santa. ¿Cómo lo hago? Eso es lo que pasó con Isaías. Isaías se dio cuenta de la gloria de Dios y lo primero que dijo es: ay de mí. Pero no dijo, él gritó. Versículo 5, entonces grité: ay de mí, estoy perdido, literalmente voy a morir. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Jacob, cuando se dio cuenta que estaba luchando con Dios, pensó lo mismo: voy a morir, y clamó por su vida. Por eso se agarró Jacob a Dios ahí en ese momento, porque él pensó: ya que estoy luchando con Dios, solo lo suelto si Él me bendice, es decir, si no me mata, porque lo vi, lo toqué. Aquí es donde se da el despertar de Isaías y nuestro despertar para la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque primero él se da cuenta de su impureza. Y no es así como que estoy más o menos. Él se da cuenta de su absoluta inaptitud para estar delante de Dios. Queremos adorar a Dios y no nos damos cuenta de lo impuro que somos y de lo imposible que es entrar en la presencia de Dios tal cual como somos. Por lo tanto, Isaías se da cuenta de la gracia de Dios que ya le permitió estar ahí y ver todo eso. Y él reconoce que no solamente él, sino que él y el pueblo en el cual él está es un pueblo impuro, es un pueblo pecador, es un pueblo miserable. Y él reconoce, él dice, mis labios. ¿Y por qué labios? ¿Qué tiene que ver con los labios? El punto aquí es entender que sus labios personales de Isaías no pertenecían a Dios, porque si perteneciesen a Dios, derramarían continua alabanza como lo hacen los serafines. Y él sabe que sus labios, es decir, su corazón, su mente, sus intenciones, estaban en constante oposición a la voluntad de Dios, no pertenecían a Dios. Pero el hecho de estar vivo aquí ya significaba la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien revela esa miseria al profeta. ¿Cómo sé que soy pecador? Solo sé que soy pecador porque Dios se revela justo en la ley y la ley me dice que soy pecador. ¿Por qué Dios me dice que yo soy pecador? No solamente para condenarme, porque para condenarme no necesita decírmelo, porque uno ya está condenado. ¿Pero por qué me dice? Exactamente porque hay una intención de gracia en redimirme. Dios se revela a Isaías de esa manera, no simplemente para decir, eres un pecador, así que no tenés nada que hacer. No, ¿para qué? Para redimir a Isaías, para restaurar a Isaías. Y es interesante, no existe culto verdadero a Dios sin un verdadero arrepentimiento, sin una confrontación con la santidad de Dios y nuestra miseria. Por eso que el culto implica en una desconstrucción del yo. Es lo opuesto a lo que la carnalidad nuestra quiere transformar el culto. En el culto al yo y al complacimiento, a escuchar una palabra que me vaya a agradar el ego y hacerme vivir un poco más feliz la semana. No, no es así. Cualquier encuentro con Dios es demolidor, destruidor, porque va a romper nuestros ídolos, va a romper nuestros anhelos más profundos y queridos, nuestros sueños, nuestros pecados. Venimos al culto para ser confrontados, demolidos y desconstruidos por la palabra de Dios. Y eso es para nuestro bien, porque eso es señal de la gracia de Dios, señal de que Él nos ama y no quiere que sigamos en nuestros pecados, señal de que Él, pese a que puede de una forma inmediata condenarnos por la eternidad, nos llama. Como Isaías va a decir después, posteriormente, que la mano del Señor no es corta para que no pueda salvar,
que ahora es el tiempo, porque la gracia del Señor se ha derramado, celebramos eso en el culto. Despertar para nuestra miseria nos permite ver también lo tan glorioso que es la gracia de Dios, que nosotros muchas veces bajamos perfil a la gracia de Dios. Estamos bien. Si yo soy poco pecador, la gracia de Dios es poco necesaria. Mientras más pecador sea yo, mientras mayor sea mi deuda, más grande será el perdón. Pero para entender el tamaño de mi deuda, tengo que entender el tamaño de Dios. Por eso comenzamos con la adoración. Cuando veo a Dios gigante, inmenso, inmensamente santo, pucha, yo me siento pero tan nada, y tan miserable, y tan odioso, que solo la gracia del Señor para restaurarme. Y ahí la gracia se pone grande. Ahí la gracia se pone grande. Y es interesante, yo tengo que entender eso. Tengo que entender que el culto que nosotros prestamos a Dios es un honor, es un privilegio. Que yo esté aquí es el privilegio más grande de la historia. Porque lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy viviendo, lo que estoy declarando, es que Dios tenía todo para condenarme y no quiso hacerlo. Y me llama, me confronta, me quiere limpiar, me acepta. Si yo no veo el culto a Dios como un privilegio inestimable, es porque yo no he llegado quizás a ese punto de quiebra de mi yo, al punto de ser un verdadero cristiano. No es más un evento, no es un tema en la agenda, no es lo que yo hago cuando no tenga nada más que hacer el domingo por la mañana. Es el momento más importante de mi historia, de mi vida, la razón por la que yo existo, es la razón por la que yo levanto todos los lunes a trabajar. Es la causa que me da sentido a la vida, la gracia de Dios. Por eso el culto es tan importante. Pero el tercer principio es el principio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con Isaías? Viene un serafín y toma en las manos una brasa y lo toca en su boca y dice: mira, con esto ha tocado tus labios y tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Brasas, altar, serafines de nuevo, muy raro todo eso. ¿Qué está hablando acá? Primeramente vemos claramente un proceso de purificación de los pecados de Isaías, ¿cierto? Ese proceso es iniciado por Dios. Ese proceso involucra ahí dos elementos, el altar y el fuego. El altar era donde se sacrificaba el animal, pero sabemos que no era el sacrificio del animal que traía perdón. ¿Qué es lo que traía perdón? El sacrificio de Cristo que el animal representaba. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De que Isaías fue perdonado porque Cristo murió por Isaías 600 años después. Eso es lo que está hablando. Ahora, está el elemento del altar y está el elemento de las brasas, del fuego, que significa tanto la purificación como el completo juicio. Cristo, al morir completamente, Él fue totalmente consumido, como fueron los animales para el perdón de los pecados, que eran quemados totalmente. No se les salvaban partes, se quemaba el animal entero. Eso se llama holocausto. Cuando Cristo es entregado, Él se entrega totalmente para un perdón completo. Eso significa aquí el fuego y el altar. Pero lo más interesante es que es la primera vez donde se le dirige la palabra a Él. Hasta el momento los ángeles cantaban unos a otros y Él veía a Dios. Y los ángeles lo que dicen son las palabras más hermosas que nuestros oídos pueden escuchar. Tu pecado ha sido perdonado. Esa es la palabra más hermosa que tus oídos pueden escuchar en tu toda vida. El mensaje glorioso que vino desde la parte de Dios por sus siervos, por sus mensajeros. La repetición, porque Él dice 2 veces, ¿no? Es repetitiva la forma. Dice: tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Indica la totalidad de la acción, ¿cierto? Y eso es hermoso. Y con esta acción, Él experimentó el perdón de Dios. Y es interesante aquí, ¿no es cierto? Porque esta acción no fue resultado de algo que Isaías hubiera pedido. Isaías solo dijo que él estaba perdido porque era pecador. Dios toma la iniciativa de resolver el problema del pecado. Para que tengamos en claro, es el Evangelio. Dios tomando la iniciativa de salvar a nosotros.
¿Y cómo hizo eso? ¿Cómo fue todo eso? Vemos aquí que hay una afirmación de la parte de Dios, una revelación de Dios que dice, no solamente hace con que su pecado haya sido perdonado, pero también le declara eso para que él creyera. Es la acción de la palabra que nos ayuda a mirar hacia la cruz por medio de la Biblia, para que por la fe nos apropiemos de la salvación que la cruz nos da. Pero también hay aquí los elementos de los sacramentos, porque hay símbolos aquí. Hubo una brasa que fue tomada y que fue tocada en los labios del profeta, apuntando también a lo que nosotros hacemos y vamos a hacer hoy día con el sacramento. Y eso permitía participar a través de estos elementos de realidades espirituales más profundas. Entender no solamente por la cognición auditiva, pero también por la experiencia simbólica que eso tenía. Así que la Santa Cena y el bautismo son partes del culto porque también traen ese mensaje. Y no solamente trae un mensaje, sino que tiene un poder espiritual para aquellos que participan de ellos, ¿no? Y la predicación entonces no es meramente el centro del culto, pero es una parte que está vitalmente conectada con el resto. Yo no puedo entender el valor de la salvación que la predicación entrega si no entendí lo grande que es Dios y lo pequeño que soy yo. Si no entendí que soy perdido, ¿cómo voy a entender que soy salvo? Por eso no puedo simplemente pensar, me quedo con el sermón nomás y está. Eso no es una charla, no es TED Talks. Eso es un culto que es una unidad entera y que por participar de todo eso declaramos, experimentamos y somos espiritualmente bendecidos. Por eso no debemos segmentar el culto y debemos sí entender y participar de ello como todo. Pero el culto no termina ahí. El culto termina acá con las palabras de Dios. Por primera vez Dios entonces habla. Y no habla así como de una forma como uno quisiera, así como tan tajantemente. Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Así al aire. No llama a Isaías así. Simplemente ofrece a Isaías la oportunidad de hacer algo por él. Y Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. Primeramente la voz de Dios viene directamente de una acción de Dios, mostrando que Él, como centro de todo eso, tiene un propósito. Y Él entonces, después de habernos purificado, muestra por qué nos redimió. Dios nos redime para vivir en el mundo según sus propósitos. Dios no te perdonó. Cristo no murió en la cruz simplemente para que tu vida fuera una vida más tranquila económicamente, socialmente y familiarmente. Para que no te enfermaras y te pasara bien y que vivieras ahí hartos años y al morir fueras al cielo. No fue para eso que Jesús sufrió lo que sufrió. Hay un propósito por el cual Dios te redime. Es la misión y la acción de Dios en el mundo por medio de nosotros. Llama la atención aquí el llamado indirecto de Dios. Es una invitación desde la perspectiva de la gracia, no es una orden meramente de un general, aunque él pudiera haberlo hecho, no lo es. Y muestra lo tanto que Dios nos ama y nos cuida, porque nos llama voluntariamente a entrar en esto, compartir en esto, construir esto. Hay una misión para la cual Dios nos llama, y esa misión no soy yo quien defino. La misión no es definida por mí. Porque uno se pregunta, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y acto seguido dice, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer de mi vida? Pero el punto no es porque yo quiera y pueda hacer algo que yo deba hacerlo. ¿Qué es lo que debo hacer de mi vida según Dios? ¿Cuál es la misión? El culto nos conduce a la misión, nos prepara a la misión de vivir en el mundo, siendo instrumentos de la gracia y de la justicia de Dios en el mundo. La disposición inmediata del profeta es un palo para nosotros. Porque uno dice, a ver, es que no sé, tengo que ver si calza con mis planes acá, ¿cierto? Tengo que conversar la casa, uno pone la excusa en la señora, ¿no? Mi señora no quiere. Así es más fácil decir, Señor, mira, yo totalmente dispuesto, pero es que mi marido es pesado. Es que mi señora... Y ahí uno se excusa, ¿no? Y a veces podemos ponernos de acuerdo, si cualquier cosa dice que soy yo, así como que para que uno pueda librarse de responsabilidad. No, él dice, no, aquí estoy yo.
Mal sabía Isaías lo que Dios le iba a decir en los versículos 9 en adelante. Básicamente Dios le dijo, mira, vas a predicar y nadie se va a convertir. Punto. Esa es su misión. ¿Feliz? Pero mira, la disposición es inmediata aquí. Y eso, la gracia de Dios, la gracia cuando entra en nuestros corazones, ella produce corazones que están alineados con el plan de Dios. Cuando la gracia entra en mi corazón, ella reprograma mi agenda para la agenda de Dios. La disposición del profeta indica también la naturaleza de esa relación con Dios. Fíjate que la meta no era que Dios me agradara, me satisfaciera. Ya, Señor, me perdonaste, me libraste, me salvaste, así que nos vemos cuando muera. No es eso. La redención me atrae hacia Dios, me conecta y me deja inseparablemente unido a Él. Por eso que la misión es la misión de la iglesia y no es una misión individualista del creyente. Porque ahí cada uno hace lo que quiere. No, es la misión de la iglesia que nosotros como parte de este cuerpo asumimos. Es una misión comunitaria. Significa que yo ya no puedo volver a mi vida que tenía antes. Yo ya no puedo volver a los caminos que tenía antes. Ya no puedo volver a la agenda que tenía antes porque Dios me transformó en ese proceso de culto y me envió para hacer su voluntad y no la mía. Es una redefinición de propósito en la vida, de que yo soy llamado para Él, para vivir para Él, para agradar a Él. No soy llamado para ser agradado, ser regaloneado con palabras que van a llenar mi corazón de alegría diciendo que eres bonito, que eres lindo, que eres maravilloso, que todo te va a ir bien y que va a ser próspero. Nos gusta escuchar palabras que nos tiren para arriba. El Señor nos tirará para arriba cuando venga Jesús, literalmente. Pero antes Él muestra lo tan profundo que nosotros estamos y nos lleva a caminos mejores y superiores. Eso hace el culto, nos conduce a la misión de Dios. El fin del culto cristiano es el envío. Habiendo experimentado un encuentro con Dios en la palabra y en los sacramentos, somos transformados, renovados y capacitados por el Espíritu para asumir nuevamente la vocación original de la humanidad, ser portadores de la imagen de Dios por el desarrollo de todas las posibilidades latentes en la creación divina, ahora renovando y restaurando el mundo dilacerado y caído. Ese es nuestro llamado. Debemos nosotros entonces cambiar nuestra actitud hacia el culto cristiano. No es un evento más, es el principal evento que tienes en tu vida, en tu semana, en tu historia, porque es un encuentro con Dios. No es un concierto, no es una charla, no es un evento. Es la familia espiritual, el cuerpo de Cristo unido para dar a Dios la gloria y al mundo la declaración más potente que Él ya haya escuchado. Cristo reina y reina por medio de su iglesia que se mueve con personas restauradas, transformadas, redimidas para vivir en el mundo de la manera como el Rey determina. Pero también y principalmente debemos cambiar nuestra actitud hacia Dios. Nuestro valor al culto es resultado del tamaño de Dios en nuestro corazón. Un Dios pequeño, un Dios que no es el Dios de gloria como vio Isaías, no se merece tamaño esfuerzo. Puede competir con mis otros compromisos. Estoy muy cansado. ¿Sabes qué? Está muy frío. Así que, y uno va poniendo cuál sea el evento, la excusa, el tema. Dios tiene que andar disputando con nosotros el tiempo para que le adoremos en su día, porque es el día del Señor. Un Dios pequeño nos conlleva una adoración pequeña, pero solo un Dios grande nos salva. El Dios pequeño no salva a nadie. Así que debemos cambiar nuestra actitud hacia Dios. Eso es ser comunidad, eso estamos hablando. Nuestro Dios es grande y se merece